Agradezco a aquellos que nos acompañan de manera presencial y a todos aquellos que ya se han conectado para dar inicio al último día de actividades programadas con motivo de nuestro simposio conmemorativo de los 50 años de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia, Dr. Ignacio Morones Prieto. Para comenzar, vamos a dar inicio al módulo de obstetricia y tengo el gusto de presentar a la doctora Diana Yotzabel de Anda González, quien es la profesora titular del módulo. La doctora de Anda es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia egresada de la UMAE 23, avalada por la Universidad de Monterrey, egresada en la generación número 37, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, profesora adjunta al curso de especialidad en ginecología y obstetricia de la UMAE 23, cuenta con un adiestramiento en rehabilitación de piso pélvico, diplomado en profesionalización docente y actualmente forma parte del grupo médico de la Clínica de Urología Ginecológica de la UMAE 23. Agradezco a la doctora que haya aceptado participar con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, doctor González. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia a este módulo que sin duda alguna nos trae temas muy interesantes en cuanto a actualidades en el manejo de las pacientes obstétricas. Gracias a nuestros profesores conferencistas por acompañarnos el día de hoy, todos ellos exalumnos de la UMAE HGO 23. Y sin más demora, quisiera comenzar presentando a quien dará pie a una sesión de preguntas que podrán contestar vía remota y que al finalizar las 4 charlas retroalimentaremos en conjunto con los ponentes. El doctor Jesús Alberto Garza Rodríguez es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene su especialidad de ginecología y obstetricia por la UMAE 23, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Actualmente es jefe de División de Educación en Salud en la UMAE 23, profesor adjunto del programa de especialidad en Ginecología y Obstetricia de la UMAE HGO 23, avalado por la Universidad de Monterrey. Miembro del staff de médicos de Christus Muguerza, Hospital Sur. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias, Diana, por la presentación. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Como ya mencionó el doctor González, hoy es el tercer día y último de pláticas y de este evento. Es un placer para mí participar en este magno evento y sobre todo ver tantas caras conocidas y un gran orgullo el que este módulo se ha presentado por médicos egresados de la UMAE. Bueno, vamos a dar inicio, como ya mencionó la doctora, a las preguntas interactivas. Por favor, si pueden conectarse a ese código para esperar sus respuestas. No vamos a mencionar las respuestas ahorita, las vamos a hacer al final con la mesa redonda. Bien, damos lectura a la primera, por favor. Respecto al uso de corticosteroides en embarazos en los que se espera un nacimiento cercano al término de las 34-37 semanas, opción A, su seguridad a corto y largo plazo está demostrada. Opción B, existe suficiente evidencia que sustenta su uso en todos los casos. Opción C, no existe evidencia suficiente para recomendarse y no deberían usarse más allá de la semana 34. Su seguridad a largo plazo, opción D, no está demostrada, por lo que debe evaluarse el riesgo y beneficio. Esperamos sus respuestas. Siguiente pregunta, por favor. El principal factor de riesgo para cretismo placentario es, opción A, cesáreas previas. Opción B, tabaquismo. Opción C, edad. Opción D, placenta previa y opción E,
legrado instrumental? Bienvenidas sus respuestas. Tercer pregunta. Edad gestacional a la cual se recomienda iniciar metformina como tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia. Opción A, 24 a 30 semanas. Opción B, 10 a 16 semanas. Opción C, 10 a 20 semanas. Y opción D, al corroborar vitalidad embrionaria. Muy bien, damos paso a la última pregunta. ¿En qué tipo de pacientes se recomienda el uso de la metformina como tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia? Opción A, pacientes con diabetes gestacional. Opción B, pacientes con índice de pulsatilidad de arterias uterinas por arriba de la percentil 95. Opción C, pacientes con obesidad. Y opción D, A y C son correctas. Muy bien, vamos a dar inicio a las pláticas programadas para el día de hoy. Es un honor presentar la siguiente ponencia que se llama Actualidades en el diagnóstico de acretismo placentario. La plática está a cargo del doctor Jorge Pérez Zapata. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresado de la generación número 25. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Hizo diagnóstico y terapia fetal también en la UMAE 23, avalado por la Universidad de Monterrey. Actualmente es profesor titular de la especialidad de ginecología y obstetricia de nuestro MAE, programa avalado por la Universidad de Monterrey, además de participar como profesor de pregrado en la misma universidad. Y bueno, desde el 2013 forma parte del Departamento de Medicina Materno-Fetal en el servicio de Doppler. Y bueno, además pues es mi amigo. Jorge, por favor, te dejo. Bueno, primero un agradecimiento al comité organizador por esta invitación. Orgullosamente egresado de nuestro MAE 23, ya con 25 años en esta unidad. Vamos a hablar de un tema que se llama Actualidades en el diagnóstico de acretismo placentario y como menciona el doctor Garza, al estar a cargo del módulo de Doppler nos damos cuenta de todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a este diagnóstico. Somos un hospital de referencia y nos llegan aproximadamente, yo creo que más de 100 pacientes para hacer el diagnóstico de sospecha de acretismo de todo lo que es la región noreste de nuestro país, hablando del instituto. Y vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es el acretismo? Es la complicación trofoblástica que origina adherencia anormal al miometrio, que se da por una ausencia de lo que es la decidua basal y el desarrollo incompleto de la capa de fibrina, que es conocida como la membrana de Nitabuch. ¿Por qué es importante que hablemos de acretismo placentario? Pienso que son dos cosas primordiales. La primera, que como todos sabemos, es causa de hemorragia obstétrica. Y lo que es la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos del embarazo, pues son las principales causas de muerte materna. Y segundo, que como ven, ha ido en aumento. Aquí vemos cómo en los años 70 la incidencia era de 1 en 4,000 embarazos. Hacia los años 80 era 1 en 2,500 y en la década ya de los 2000 ya era 1 en 533. Esta incidencia la tomé aproximadamente en el año 2018, que dimos una plática semejante y teníamos una incidencia de 1 en 500 embarazos. ¿Por qué ha ido en aumento? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, sin lugar a dudas es el número de cesáreas, pero si ustedes se fijan, aquí tenemos dos tablas en donde vamos a comparar las cesáreas previas con dos grupos, uno que tiene placenta previa y otro que no tiene la placenta previa. La tabla de la izquierda es de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y la tabla de la derecha es de nuestra guía de práctica clínica. ¿Tiene apuntador? ¿Tiene apuntador?
Y podemos ver cómo si llegamos al número de cesáreas, donde dice 3, la diferencia entre tener y no tener placenta previa es mucha. Si no hay placenta previa, el riesgo de acretismo es aproximadamente menos del 1%. En nuestra guía de práctica clínica nos menciona que si no hay placenta previa, tenemos una probabilidad de acretismo del 2%. Sin embargo, si a esto le agregamos la condición de la placenta previa, al tener 3 cesáreas previas, me aumenta hasta el 40% según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y hasta el 60% según la guía de práctica clínica. Esto quiere decir que tiene que ir de la mano lo que son las cesáreas previas con la placenta previa. Si a nosotros en el departamento nos llega una paciente para valoración y nos mencionan que tiene placenta previa y que tiene 3 cesáreas previas, nosotros por estadística y antes de ver los signos ecográficos de acretismo, sabemos que puede tener entre el 40 y 60% de probabilidad de acretismo. Y aún así nosotros lo mencionamos al momento de hacer el reporte. Si no llego a ver ningún signo de acretismo, ponemos, no observo signos de acretismo placentario, sin embargo, por estadística podemos tener hasta un 60% de probabilidad. Entonces, ¿cuál en realidad sería el principal factor de riesgo? Hay varias publicaciones, encontramos esta, en donde nos menciona que el principal factor de riesgo es la placenta previa. E incluso mencionan las cesáreas previas, pero tiene que ir con lo que es la placenta previa, si no el riesgo sigue siendo bajo. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de acretismo? Pues se pueden hacer de dos maneras, por clínica, al momento de hacer la cesárea o tener el parto, donde no hay desprendimiento de la placenta, y lo podemos hacer de manera prenatal, a través del ultrasonido. ¿Es necesario que hagamos el diagnóstico de acretismo placentario? Sí, la verdad, si tenemos un diagnóstico de acretismo placentario, nosotros lo que podemos hacer es planear una cirugía, programar una cirugía. Si nosotros programamos la cirugía, podemos tener la paciente un más control. Nosotros sabemos cuándo la vamos a internar, nosotros sabemos cuándo vamos a contar lo que son los hemoderivados y sobre todo que lo tenemos que atender en un lugar donde tengamos todos los insumos disponibles para nuestra paciente y donde tengamos el talento humano para poder tener este tipo de cirugías. Pareciera fácil el diagnóstico de acretismo placentario. Si yo pusiera esta imagen y donde vemos, aquí está el cérvix, esto es la placenta, vemos una placenta que es totalmente homogénea. Si yo pongo esta imagen y la comparamos con esta, donde hay unos espacios totalmente hipoecoicos en la placenta, pues pareciera que es fácil decir que esta segunda es la que tiene acretismo placentario. Y existen unos signos que se llaman signos ecográficos para acretismo, que en realidad no han cambiado desde hace más de 10 años, siguen siendo lo mismo. Y son 4 principalmente: pérdida del espacio retroplacentario, múltiples lagunas vasculares, todo lo que se relacione con vascularidad. Hay varios conceptos actualmente, y lo que es un grosor miometrial menos de 1 milímetro. No se mencionan según su importancia, sino como lo tienen en este artículo. Si se fijan, esto es del 2010 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. 2013, nuestra guía de práctica clínica, menciona exactamente los mismos, nada más que lo que hacen aquí, que se me hace que es interesante, es los dividen en 2 grupos. Todo lo que es vascularidad lo ponen en el grupo de Doppler color, y todo lo que son las lagunas placentarias, el espacio retroplacentario y el grosor miometrial lo ponen en escala de grises. Y lo que comienzan a ver es quién tiene más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de acretismo placentario. Estamos en el 2013 y nos mencionan que hay más sensibilidad en la escala de grises. Aquí le dan mucha importancia a lo que son las lagunas placentarias. Sabemos que casi todo lo que es nuestra guía de práctica clínica viene de otras guías, principalmente la del Royal College. Y aquí es donde nos muestran también que hay más sensibilidad en la escala de grises. 2019, el Royal College también nos dice todos los que son los signos ecográficos, que en realidad son los mismos, nada más desglosan algunos. 2020, los mismos 4 signos, pero aquí colocan otro más, que es este segundo, que es anormalidad en el grosor de la placenta, que nos menciona que si tiene más de 5 centímetros de grosor,
se puede relacionar con acretismo. Y eso es porque al no tener hacia dónde extenderse, porque hay una lesión de la decidua, crece hacia adentro y por eso se crea ese grosor. Pero prácticamente los demás siguen siendo los mismos. Ok, esta la pusimos porque para mí es importante que tengamos en cuenta que hay factores que son controlables y que no son controlables. Lo que son la obesidad, miomatosis, embarazos múltiples, nos puede complicar un poco poder llegar al diagnóstico e incluso poder observar bien la placenta. Y uno de los factores que yo pienso que debemos de controlar es la vejiga. Desde mi punto de vista, sí tendríamos que revisar primero a la paciente con vejiga llena. No es lo mismo observar cómo está la vejiga aquí vacía y se nos pierde lo que es la parte del miometrio en esta parte y podemos pensar que ya podemos tener alguna lesión vesical. Sin embargo, si llenamos la vejiga es evidente que está totalmente íntegra lo que es la pared vesical. Es lo mismo por vía vaginal. He visto mucho que cuando llegamos a hacer el eco vaginal, lo primero que les decimos es vacía la vejiga. Desde mi punto de vista es mejor primero revisarla con vejiga llena y después la vaciamos. Cuando nos mandan pacientes de otra unidad con sonda, es complicado poder ver si puede o no tomar lo que es la parte de la vejiga. Vamos a ver cada uno de los signos que ya son conocidos. El primero es pérdida del espacio retroplacentario. Aquí está el cérvix, esto es la placenta y el espacio retroplacentario que nos mencionan es esta parte, toda esta es parte hipoecoica. Pareciera que aquí está separada la placenta de lo que es el cérvix. Aquí también, esto es placenta y aquí lo que quería demostrar es que esto que es la pared vesical, hay una separación entre esta parte y lo que es la placenta, que es este tono, esto es el miometrio. Todo esto está bien conservado. Si yo pongo esta, es evidente que hay una pérdida de ese espacio, sobre todo a nivel de esta laguna que ya no nos da permiso de observar esto. Aquí se perdió, en esta parte también se pierde y eso es porque existe una destrucción por parte de las vellosidades. La segunda, múltiples lagunas vasculares. Las lagunas vasculares es porque hay una exposición a una velocidad alta y que está incluyendo ya, aparte de las arterias espirales, a las arterias radiales y arcuatas. Son estos espacios hipoecoicos. Aquí ustedes ven cómo estoy midiendo la laguna, mide más de 2 centímetros y ahorita vamos a ver por qué empezamos a medir ya las lagunas. 1992, Finber y Williams sacan su clasificación que sigue vigente hasta la fecha y dividen las lagunas placentarias en 4 grados, 0, 1, 2 y 3. 0, evidentemente no hay lagunas placentarias. Grado 1, escasas lagunas placentarias. Grado 2, nada más menciona el artículo que hay aproximadamente, tendrían que ser como 6 lagunas, pero no mencionan el tamaño. Y el grado 3 mencionan que son lagunas tortuosas que normalmente toman todo el espesor de lo que es la placenta. ¿Qué más tiene que tener la laguna? Todos estos autores lo que mencionan es que debe de tener flujo. Tenemos que diferenciar los espacios hipoecoicos que vemos en la placenta de lo que son infartos placentarios, de lo que son depósitos de fibrina, y lo que ellos mencionan es que debe de haber un flujo y debe de tener una velocidad de 15 centímetros por segundo. Lagunas placentarias, vemos estos espacios hipoecoicos. Podríamos incluso no definir entre grado 2 y grado 3, en estos es muy subjetivo la clasificación de Finber y Williams. Esta es una laguna amplia, aquí se puede ver que hay flujo. Si nosotros a esto le pusiéramos Doppler, podemos ver cómo está tomado hasta la pared de la vejiga. Esto es una placenta percreta, más lagunas vasculares. Vuelvo a mostrar la misma que estamos midiéndola. Este es un video. ¿Me lo podrían pasar? Donde lo primero que tenemos que hacer es valorar la placenta por vía abdominal y después la vamos a ver por vía vaginal. Empezamos a ver la placenta, la mayoría de los artículos mencionan que tienen un aspecto de queso gruyère por todos estos espacios lacunares. Son tortuosas, son grandes estas. Sí, primero tiene que ser en escala de grises, pero sí tenemos que poner el Doppler para ver todo lo que tienen de flujo. En realidad nosotros no las medimos, sí hemos medido el flujo, sí llegan a 15 centímetros, pero no es algo que tengamos que hacer de manera habitual.
Vascularidad. Aquí se ha cambiado un poquito el concepto de hace 10 años. Aquí vemos que hay una extensa dilatación de la circulación uteroplacentaria más allá de estas arterias espirales. Y vemos cómo existe una neovascularización que está entre lo que es la parte anterior de la placenta y la parte posterior de la pared vesical. Tiene que haber una dilatación para nosotros ver que puede haber una hipervascularidad. En el 2017, en este artículo que se llamaba la necesidad de estandarización, prácticamente es ¿a qué le llamo hipervascularidad? Aquí lo que nos mencionan es que hipervascularidad son los vasos que llegan más allá de la serosa uterina, que llegan prácticamente a la vejiga. Siempre tenemos que ver primero escala de grises y después la dilatación. Todo esto es lo que llamamos nosotros hipervascularidad. Este concepto de irregularidad de la interfase vésico-uterina no lo quise quitar porque esto es lo que es la pared de la vejiga, y hay algunos artículos que lo mencionan que para hablar de irregularidad son lesiones como en punto y coma. Hay espacios entre blanco y hipoecoicos que nos pueden dar que ya está alterada la pared de la vejiga. Y el último, el grosor miometrial menos de 1 milímetro. Esta es una placenta anterior corporal, pero la puse para que vean cómo debemos de medir el miometrio. Esto es el miometrio. Esto es por vía vaginal, esto de aquí es el miometrio. Esta es por una destrucción del miometrio por la invasión de las vellosidades placentarias. Cada uno de estos signos tiene un valor. No es lo mismo tener lagunas placentarias que tener hipervascularidad, que ver el espacio retroplacentario. Cada uno tiene un valor. En el 2015 sacaron esto, una predicción del índice de invasión placentaria, que se me hizo algo interesante. Y vieron cómo cada uno de estos puntos tiene un OR diferente, dándole más importancia a lo que son las lagunas placentarias. Aquí siguen teniendo en cuenta el número de cesáreas y siguen teniendo en cuenta la localización de la placenta. Y hacen una especie como de tabla, como de checklist. Tenemos que ver nosotros el ultrasonido y empezamos a ver qué es lo que veo, lagunas placentarias, hipervascularidad, y a cada uno le da un punto. Siguen siendo importantes las lagunas placentarias en el 2015. Le dan una puntuación de 3 y las cesáreas previas otra de 3, prácticamente podríamos decir, ok, son 6 puntos y tendríamos casi el 83% de probabilidad de acretismo. Tobin en el 2016 saca una tabla que desde mi punto de vista es más práctica y que es la que estamos utilizando ahorita, simplemente porque mide el número de lagunas y mide el tamaño de las lagunas, y a cada uno de estos le vuelve a poner una puntuación. Sigue viéndose el número de cesáreas y la localización de la placenta. Esto es lo que hacemos actualmente en la UMAE. Todo ese artículo lo traducimos aquí y nada más ponemos los puntos y ponemos el riesgo. Todo esto viene en este artículo y ponemos, son 9 puntos, es un riesgo alto de acretismo placentario. Esto es lo que nosotros ahorita estamos entregando, que se me hizo muy, muy, muy práctico. Sin embargo, existen unos signos que no tienen ninguna relación con un índice de acretismo placentario. Podemos no tener ningún signo y sin embargo, si se presentan estos 3 que voy a ver ahorita, el riesgo de complicaciones es muy alto. 2019 hablamos de las lagunas intracervicales. Aquí podemos ver un cérvix que está completamente sano. Sin embargo, aquí empieza a haber una serie de espacios hipoecoicos que al momento de ponerle Doppler, vemos que son vasos. Estas lagunas intracervicales por sí solas son riesgo de complicaciones. Si las vemos nosotros de manera independiente, es un riesgo elevado para placenta creta y para hemorragia posparto. Aparece en el 2021 este signo, el rail sign, es el signo de las vías. Hablan sobre la vascularidad y aquí nos indican que hay una progresión. Hay una vascularidad subplacental, hipervascularidad, vasos puentes y una neovascularización sobre la mucosa vesical. Esta es la hipervascularidad subplacentaria. Empieza a haber una hipervascularidad úterovesical y aquí empiezan a existir los vasos puente y esto nos da una forma de coral. Hay dilatación importante porque recuerden que ya los vasos que se están comprometiendo son más allá de las arterias espirales. Y esto es una cistoscopía, por eso se llama el signo de las vías. Imágenes de nosotros, donde podemos ver una dilatación importante. Estas son las imágenes muy parecidas que son las imágenes de la literatura. ¿Qué tiene que ver el diagnóstico del signo del Rayleigh? Aquí está, miren. Hay más pérdida sanguínea si se presenta este signo por sí solo y está más relacionado con la placenta percreta.
Nuevamente, si nosotros vemos positivo el signo, está más relacionado con lo que es una placenta percreta. Este otro pareciera que es el mismo de las lagunas intracervicales, se llama el signo de Jelfish, y debo mencionar que hay un concepto que se está usando actualmente que es topografía de la invasión placentaria. Esta topografía de la invasión placentaria está dividiendo en segmentos la localización de la placenta. El segmento 1 es lo que es la parte superior del borde de la vejiga. El segmento 2 es la parte inferior hacia donde está el segmento uterino, y el segmento 3 son los parametrios o el cérvix. Y nuevamente podemos observar cómo está hacia el cérvix, hacia los parametrios, todo lo que es la invasión. Esto es el signo de Jelfish porque aparenta esto como si fueran los tentáculos de la medusa. ¿Puede poner el video, por favor? Es una placenta que nosotros vemos homogénea. No vemos aquí lagunas placentarias, ustedes pueden ver, incluso aquí pudiera darse la impresión de que puede estar bien separada la placenta. Sin embargo, aquí en esta parte nada más, estas lagunas podrían ser lagunas grado 2. Si nosotros colocamos aquí el Doppler, podemos ver cómo está tomado totalmente esta parte que dijimos que el borde inferior de la vejiga es el segmento 2. Y se puede recorrer hacia acá, hacia los parametrios. No vemos ningún otro signo de acretismo placentario, no vemos lagunas, no se ve disminución del miometrio. Sin embargo, con el simple hecho de ver esta imagen, podemos sospechar que tiene una alta probabilidad de acretismo. Hacen ahora una predicción de invasión placentaria ya sin tomar en cuenta dos cosas importantes. Uno, el número de cesáreas ya es nulo. Dos, la localización placentaria. No toman en cuenta la placenta anterior. Tiene que ser placenta previa. Y nos mencionan aquí que cualquiera de estos signos que vimos ahorita, si los llegamos a ver, la probabilidad de acretismo placentario es muy alta. ¿Qué hay con la resonancia magnética? Todos los artículos la mencionan. La resonancia magnética no es esencial para hacer el diagnóstico. Es un estudio costoso y necesita más entrenamiento y no provee más información de lo que me da un ultrasonido. Nosotros en realidad no solicitamos una resonancia magnética para hacer el diagnóstico de acretismo placentario. Sin embargo, sí hay estados que nos mandan esto. Pienso que lo único que nos puede ayudar es en aquellas placentas posteriores que no podemos observar bien lo que es la placenta o la totalidad de la placenta. Rápidamente una comparación de dos videos entre lo que es una placenta que es totalmente homogénea, sin lagunas placentarias. Volvemos a lo mismo, pareciera que está muy bien separada. Acá en esta parte donde está el nivel de cérvix, son lagunas escasas. Tenemos que valorar la pared vesical en cada valoración que hagamos y tenemos que poner evidentemente el Doppler. Vean cómo es muy escaso el flujo que tiene. Aquí hay algunos vasos que se van a aparecernos, pero hay que diferenciar lo que son los vasos intracervicales, vesicales, que lo que es un puente. Estos no son vasos puentes, estos son originarios acá. Y nuestro último video, hay bastante diferencia. Es fácil si nosotros tenemos todas estas imágenes, es fácil tratar de hacer el diagnóstico con todo lo que vemos aquí de las lagunas placentarias, el flujo placentario. Vean el flujo importante, se toma todo lo que es la pared vesical. Y conclusiones. Primero, hay que identificar los factores de riesgo. Segundo, evaluar la localización placentaria rutinariamente. Cada que terminamos un año de residencia, mi comentario a los doctores siempre ha sido: nunca operen una paciente si no saben en dónde está la placenta. Si ustedes no la conocen, traten de hacer un ultrasonido para localizarla. Si no, mínimo vamos a ver la nota, a ver en dónde está la placenta. El Doppler color es una herramienta para valorar la extensión de los vasos más allá de la pared uterina. Y lo que podemos aportar que hay en la actualidad es la predicción prenatal de la topografía de la invasión placentaria, ya que es de ayuda para identificar mujeres con alto riesgo de complicaciones quirúrgicas. Los tres signos que mencionamos al último, que aunque no tengamos algún signo de los ya conocidos o de los clásicos de acretismo placentario, si se llegaran a presentar, nuestro riesgo de complicaciones es muy alta. Y pues, muchas gracias por su atención, gracias al comité organizador y una felicitación a la UMAY, llevamos apenas 50 años. Muchas gracias.
Bueno, doctor Pérez, muchísimas gracias por su participación. Magnífica ponencia, como siempre. Orgullosa de un gran maestro. Y le entregamos esta constancia y un pequeño detalle de parte del comité organizador con mucho cariño.